Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva semana de clases. En esta ocasión vamos a retomar siempre lo que habíamos trabajado en las semanas anteriores en relación al modelo EOQ. Vamos a adelantar un poquito para llegar hasta la diapositiva en la que nos hemos quedado, pero quizá valdría la pena hacer una breve recapitulación, ¿verdad? Hasta la clase anterior habíamos hablado de las variables del modelo, habíamos ahondado principalmente en los supuestos, ¿verdad? Y lo importante que eran estos supuestos para que el modelo en sí mismo funcionara. O sea, no podemos decir que el modelo aplica en todas las condiciones porque sabemos que el modelo de OQ es un modelo altamente idealizado, es decir, que partimos de supuestos bastante irreales, pero que hasta cierto punto nos permiten modelar la realidad y posteriormente en las demás clases vamos a ir ajustando este modelo de tal forma que podamos responder a ciertas necesidades, ¿verdad? Que se pueden presentar en la vida real. Pero bueno, retomando el modelo, habíamos hablado del costo total, que es importante aprender a reconocerlo, el costo total de mantener un producto o el costo total de un inventario, ¿verdad? En este caso. Y habíamos dicho que el costo total de un inventario viene dado principalmente por el costo unitario de cada uno de los componentes, ¿verdad? Que en este caso puede ser un producto. Este costo unitario se calcula como el costo unitario que nos da el proveedor en la fábrica multiplicado por las unidades ordenadas, que lo vamos a representar como UC por costo unitario, Unitary Cost, multiplicado por FU. Eh, Posteriormente tenemos el costo de reordenar. Ya habíamos hablado en clases anteriores qué representa cuando hablamos del costo de reordenar y es que prácticamente vamos a considerar costos asociados como de temas administrativos, por ejemplo, o si existiese algún otro costo como pudiera ser alguna certificación, algún tipo de prueba de laboratorio, también puede ser considerado como un costo de ordenar si o si incurrimos a este cada vez que ordenamos, ¿verdad? Por eso es importante el costo de reordenar. Ahora, ¿cuántas veces se va a retomar ese costo? Bueno, va a depender de nuestra planeación, pero para la fórmula, para efectos del modelo, vamos a considerar que el costo de reordenar lo vamos a multiplicar por la cantidad de órdenes o el número de órdenes que vamos a colocar, que en este caso vamos a asumir que es uno, pero por ejemplo, si ustedes consideran un periodo de tiempo más largo y en ese periodo de tiempo se han hecho dos o tres órdenes, pues entonces ese número cambiaría a dos o tres, ¿verdad? Y lo vamos a representar únicamente como RC por Reorder Cost. Ahora, vamos al tercer componente, que es el componente del costo de mantener el inventario. El costo de mantener el inventario está dado por los niveles de inventario promedio que nosotros tenemos y los costos del inventario asociados a este inventario promedio, ¿verdad? Es decir, si nosotros lo vemos a nivel administrativo, si pudiéramos separar de cierta manera el lugar físico donde mantenemos nuestro inventario y mantenerlo aislado, ¿verdad? Y asociar ciertos costos a él, entonces pudiésemos calcular de manera transparente el costo asociado a mantener ese inventario en ese bodega, digamos, o en ese centro de distribución. Si ustedes pudiesen aislar ese centro de distribución y decir, bueno, en este centro de distribución pago X cantidad de dólares en perdón, en concepto de alquiler, X cantidad en concepto de energía eléctrica, concepto de servicios, ¿verdad? De telecomunicaciones, servicios de agua, ¿verdad? Distribución de agua, energía eléctrica, el pago de la vigilancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos estos costos que pudiesen estar asociados a ese lugar en específico, junto con por ejemplo, los costos que provienen de la depreciación de los activos, de la amortización, ¿verdad? Inherente a mantener este inventario.
y a las características mismas de estos activos, entonces eso representaría el holding cost o el costo de mantener. Eso lo vamos a multiplicar por el nivel de inventario promedio en cada orden. En la clase anterior habíamos mencionado, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan de la gráfica de la gráfica de forma de sierra, ¿verdad? Esta gráfica, desde el punto cero del inventario, cuando las unidades son ceros, hasta el momento en donde recibimos el inventario, que es el momento de recarga de inventario, llegamos a un nivel de inventario Q, y ese nivel de inventario Q marca el inicio del periodo de el inventario. Pero el inventario promedio no es más que Q medio, ¿verdad? Es decir, la cantidad de Q que ha sido recargada dividida entre 2, por simplicidad, ¿verdad? Y eso lo vamos a multiplicar por el tiempo que hemos mantenido ese inventario, pero el tiempo está considerado principalmente en términos de periodo de tiempo, ¿verdad? Puede ser trimestral, puede ser semanal, puede ser diario, ¿verdad? Recordemos que va a ser una unidad de tiempo. Obviamente, al hacer un análisis dimensional, vamos a llegar a dólares, ¿verdad? Porque tenemos el costo de mantener, que va a ser hasta cierto punto una representación en dólares, y vamos a tener al inventario promedio, que va a ser cantidad, y luego al tiempo mantenido del inventario, ¿verdad? Que va a ser también una unidad de tiempo. Entonces, al hacer ahí la matemática, ¿verdad? Van a encontrar ustedes el análisis dimensional que les va a quedar un costo expresado principalmente en dólares. Pero eso lo vamos a ver ya más a detalle en unas cuantas clases. Bueno, entonces, para recapitular, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos calcular el costo total por ciclo de inventario, vamos a tener la siguiente fórmula, que es la que ustedes ven en el primer recuadro. Dice que es el costo unitario multiplicado por el valor de Q, que eso nos va a dar el costo de cada orden, ¿verdad? Que nosotros colocamos, ¿verdad? Multiplicado por el costo de reordenar, que es el RC, y a eso le vamos a sumar el costo de mantener multiplicado por Q medio dividido entre T. Esto va a completar nuestro primer paso del análisis. En el segundo paso del análisis lo que vamos a hacer es algo bien sencillo y es prácticamente dividir toda esta ecuación en función de t, de tal manera que podamos eliminar el t, ya sabemos que es el periodo, ¿verdad? De tal manera que podamos eliminar del último factor el valor t, y sobre todo porque recordemos que toda esta ecuación, ¿verdad? Es una ecuación en múltiples variables, en variables que tienen que ver con la cantidad y en variables que tienen que ver con tiempo, y que obviamente van a establecer una correlación, ¿verdad? Entonces, si hacemos ese reemplazo, ¿verdad? Aquí lo voy a marcar yo. Si nosotros a esta ecuación que tenemos aquí la dividimos toda entre t, nos queda lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, si yo hiciera todo dividido entre t, es como que tuviera esto multiplicado por t, ¿verdad? Que es el que tiene aquí arriba, y lo voy a dividir entre t. Entonces, se me cancela esto, ¿verdad? Se me cancela esto, pero sabemos nosotros que podemos hacer otra sustitución, ¿verdad? Sabemos que Q es igual a D, que es la demanda, por un valor de T, que siempre es el periodo de tiempo. Y también sabemos que si lo reexpresamos, vamos a obtener esta expresión, que la demanda va a ser igual a Q entre T, que es prácticamente pasar a dividir este T a este Q, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Por simplicidad, sabemos que la demanda es Q, que es una cantidad dividida entre T. Y bueno, eh, continuamos. Vamos a hacer esta sustitución en el modelo. Ahora bien, si nosotros reexpresamos esto, como ya sabemos, ¿verdad? Que Q es igual a D por T y que lo podemos reexpresar como D igual a Q entre T. Si lo sustituimos en la ecuación original, puedo sustituir este valor de Q, ¿verdad? Este valor de Q va a ser D multiplicado por T,
que es el que yo he puesto aquí, ¿verdad? D por T. Eh, Además de eso, vamos a hacer el valor de T. Si yo despejo T, me va a quedar como aquí tengo un T, ¿verdad? T ya sabíamos nosotros que T es igual a D entre Q, ¿verdad? Perdón, que se parece P, es una D entre Q. Entonces simplemente he reexpresado esta T que está aquí, la voy a reexpresar y me va a quedar, la voy a reexpresar de esta manera, ¿verdad? Que está aquí arriba y me va a quedar como D entre Q, ¿verdad? Ese es el valor de T. Entonces simplemente lo he redistribuido aplicando las propiedades de esta ecuación, ¿verdad? De esta fracción. Y a esto le voy a sumar el valor que ya tengo de HC multiplicado por Q dividido entre 2. Entonces, al hacer estas sustituciones, yo puedo quitar este valor de T con este valor de T porque este no lo había eliminado, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan en la ecuación anterior, todavía aparece este valor de T. Entonces, lo único que hice fue sustituir, ¿verdad? Perdón, el valor de Q como D multiplicado por T, y aquí lo puse, y eso fue lo que acabo de simplificar. Y en el otro caso, esta otra T la he reexpresado como D entre Q, pero al aplicar la propiedad inversa, ya que lo que tengo aquí es 1 entre T, ¿verdad? Que es lo que yo puedo extraer de aquí, de esta ecuación original, ¿verdad? Entonces me queda Q entre D, ¿verdad? Es nada más haciendo ese recordatorio de esa propiedad, ¿verdad? Matemática. Lo único que he hecho es la ley del sándwich, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver así. O sea, por si ustedes no se recuerdan, es como que tuviese uno dividido entre t, es como que si tuviese uno dividido entre q entre d, perdón, d entre q. Aquí lo vamos a poner en paréntesis, d entre q. Y entonces le he aplicado la ley del sándwich, ¿verdad? Uno, d, q, ¿verdad? Y extremos por medios, Q entre D, y esto es lo que he expresado, ¿verdad? Ahora bien, vamos a borrar todo esto aquí, a borrar todo esto aquí. Y solo para claridad. Entonces hemos reexpresado de esta manera. De tal forma que esta ecuación que yo tenía anteriormente, eh, esta ecuación que yo tenía anteriormente, ¿verdad? Que ya simplifiqué, me ha quedado de la siguiente manera. UC por D, que va a representar siempre el costo de comprar ese inventario, digamos, que son las unidades, el costo unitario multiplicado por la demanda, más el costo de reordenar multiplicado por la demanda también, pero dividido entre el valor de Q, que es el valor del pedido. Y a eso le voy a sumar el costo de mantener multiplicado por Q medio, que es el inventario promedio, ¿verdad? Ahora bien, tengo nuevamente esta ecuación, pero vamos a hacer unas cuantas acotaciones todavía. La demanda y todos los costos son fijos, por lo que la única variable en este lado derecho, perdón, dice, por lo que la única variable en el lado derecho de esta ecuación es Q, es decir, todo lo que está aquí es Q. Así que podemos ver cómo el costo total por unidad de tiempo varía con la cantidad del pedido. Eso es lo que quiere reexpresar, ¿verdad? Enfoquémonos en esta frase. Dice, la demanda y todos los demás costos son fijos. Ahora, en la práctica sabemos que esto es mentira. O sea, si somos realmente objetivos, la demanda no es fija. Y si somos objetivos, los costos fijos, a pesar de que son fijos, son variables unitariamente hablando. Es decir, ustedes pueden establecer un costo fijo a lo largo del tiempo, pero cada unidad de tiempo puede que varíe ese costo fijo. Es decir, si ustedes tienen un pago de energía eléctrica, ustedes saben que como tal el pago de la energía eléctrica lo tienen que hacer de manera fija todos los meses. Pero en la vida real, ustedes saben que el costo de la energía eléctrica no es el mismo.
Un mes viene un precio, otro mes viene otro precio, ¿verdad? Y si lo vemos de manera contable, digámoslo así, va a depender también de las unidades producidas. Es decir, yo voy a hasta cierto punto redistribuir el costo fijo en función de las unidades que produzca ese mes. Si lo vemos desde la perspectiva del costo de producción, ¿verdad? Entonces, como eso no lo tenemos, digamos, no vamos vamos a asumir que eso es fijo, ¿verdad? Lo vamos a dejar así, pero en la práctica, y por eso también el planteamiento de las ecuaciones, yo se los he dejado como derivada parcial y no como una derivada de una sola variable, porque yo sé que realmente esto no es un valor fijo, ¿verdad? Es un valor variable. Pero bueno, por simplicidad, vamos a asumir que la única variable aquí va a ser Q. Entonces, la forma más conveniente de representar esto es gráficamente. Cada uno de los componentes del costo los vamos a representar por separado y los vamos a sumar. Entonces, tenemos esta gráfica de acá. Entonces, recapitulemos. Tenemos nosotros, quiero ver, vamos a cambiar de color. Tenemos este costo, que es el costo de reordenar. Lo voy a poner en verde y lo voy a señalar, ¿verdad? Este es el costo de reordenar. El costo de reordenar va a tender a disminuir en función de las cantidades que yo pida. Si yo pido más unidades, entonces el costo de reordenar va a ser menor porque cada vez que yo haga ese pedido, el costo que estoy cubriendo, que asumo que es fijo, va a diluirse entre las unidades que yo pida. Es decir, si yo cada vez que ordeno algo tengo que pagar $50, si pido una unidad, pago siempre los $50, pero si pido 50 unidades, pago $1 por unidad. Entonces, obviamente, si subo esa cantidad a 100.000 unidades, es una fracción bastante pequeña. Eso es lo que está tratando de representar esta gráfica que es decreciente. Pero aquí tengo un problema, que tengo otra fuerza que me está empujando hacia arriba mi costo total porque tengo las unidades o el costo de mantener en unidades, ¿verdad? Ese costo de mantener va a subir cada vez que yo ordene. Entonces, mantener más inventario en mi bodega, obviamente me es más caro porque requiere más personal, requiere más tiempo, requiere mayor cantidad de etiquetas, mayor cantidad de cajas, mayor cantidad de interacciones o transacciones dentro de mi ERP, ¿verdad? Entonces, claro, eso me va a subir mi costo. Y yo lo que tengo que encontrar es un equilibrio, ¿verdad? Pero además de esto, tengo el costo unitario del componente, de los componentes o de los ítems. Y este costo unitario es este de en medio. Miren, voy a tratar de cambiar de color porque quería que ocupáramos otro color. Voy a ocupar este amarillo que parece más oscuro. Este color amarillo va a representar el costo unitario, ¿verdad? O el costo del componente unitario. Si ustedes se fijan, este se mantiene constante, sin importar la cantidad que ustedes eh, compren. Es lo que habíamos hablado nosotros como uno de los supuestos más importantes, que no nos va a aplicar ningún tipo de economía de escala. Entonces, sabiendo que tenemos estos tres componentes y cómo se comporta cada uno de ellos, su tendencia natural, sabemos que podemos calcular el costo total, digamos, de comprar este inventario. Y ese costo total va a estar dado por la sumatoria de estas tres gráficas o de estos tres funciones de costo, ¿verdad? De tal manera que yo lo puedo reexpresar como esta gráfica que está aquí arriba. El costo total va a ser la suma de el costo unitario por la demanda, que va a representar el costo que yo incurro por comprar estos productos, ¿verdad? Le voy a sumar el costo de reordenar, que va a ser el costo de reordenar multiplicado por la demanda dividido entre D, que ya habíamos hablado que esto viene obviamente simplemente de ser el uno entre T, ¿verdad? Que habíamos hablado anteriormente. Y luego tenemos el holding cost multiplicado o el costo de mantener multiplicado por Q dividido entre 2, que esto es el inventario promedio, ¿verdad? Que tenemos aquí.
Entonces voy a borrar todo. Al hacer esto, yo obtengo entonces el costo total, ¿verdad? Que son estos tres componentes de acá. Son esos tres componentes. Ahora bien, esta ecuación que está aquí representa el costo total, pero yo la puedo reexpresar de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, yo comienzo reconociendo que el costo total en esta ecuación, por simplificación del modelo, reconozco que depende de la variable Q, que es lo que decíamos anteriormente. Entonces, esta función de Q la puedo reexpresar como el costo unitario por la demanda más la demanda entre Q dividido entre, perdón, multiplicado por el costo de reordenar y el Q medio multiplicado por el costo de mantener el inventario. Ahora bien, ¿qué es lo que ando buscando de esta nueva función que acabo de reexpresar aquí? Bueno, tengo que buscar cuál es el nivel óptimo. Y si ustedes se recuerdan de sus clases de matemáticas, si ustedes necesitan encontrar un valor máximo o un valor mínimo, lo único que deben de hacer es derivar esa función. Hacen una derivada de esta función. Entonces vamos a derivar toda la ecuación en función de Q. Aquí yo, por ser purista matemáticamente hablando, le he puesto una derivada parcial, porque realmente en la vida real estos no son variables, eh, digamos, no son costos, o los costos expresados aquí no son constantes, sino que realmente son variables. Entonces yo por eso le he puesto, por mantener mi mente, digamos, con esa paz mental que no estoy haciendo algo obsceno matemáticamente hablando, voy a asumir, ¿verdad? Que en realidad esta es una ecuación multivariable, ¿verdad? Porque todas las variables, tanto la demanda como el tiempo, como los costos, son variables. Pero para simplificar el modelo, vamos a simplemente derivar en función de Q. Entonces vamos a derivar y vamos a igualar a cero y esto nos va a dar este punto que andamos buscando aquí, que es el punto óptimo. El punto óptimo en donde obtenemos el mínimo del costo total. Y ese punto óptimo no es más que el EOQ, que es la variable que nosotros andamos buscando. Este es el EOQ, perdón, que esto se ve un poco extraño, esta Q, esta E, perdón. Aquí lo voy a volver a reescribir, EOQ. ¿Verdad? Entonces, este es la variable que estamos hablando nosotros, el punto de interés, el punto que me asegura que voy a obtener el mejor costo a partir de confrontar la tendencia a decrecer del costo de reordenar, pero la tendencia a crecer del costo de mantener y la imparcialidad del costo de ordenar, ¿verdad? En este caso es, perdón, el costo de unitario de cada producto en función de la demanda. Estas tres tendencias son las que necesito equilibrar y lo voy a hacer a través de la derivada de esta función que es una variable de Q. Ahora bien, si yo le aplico a esto, ¿verdad? Sus derivadas, que aquí lo puedo reexpresar como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Vamos a decir que si derivamos la función del costo total en función de Q, vamos a obtener a la derivada parcial de U por C, que, perdón, del costo unitario multiplicado por D dividido entre la derivada parcial de Q. En realidad, esta es no es una división, ¿verdad? Este es un factor, ¿verdad? Es una expresión de la derivada, ¿verdad? Y de igual manera, si hacemos esto, vamos a obtener la derivada parcial de esta parte de la ecuación y de igual forma aquí, ¿verdad? La derivada parcial de esta parte de la ecuación. Entonces, al hacer las derivadas parciales de cada uno de los componentes de esta ecuación, entonces nosotros obtenemos que en el primer caso sabemos que esta variable en sí, como no tiene a Q, es como que fuera una constante. ¿Y qué nos dice la matemática de la derivada de una constante? La derivada de una constante es igual a cero. Entonces la simplificamos y sabemos que esto da cero y continuamos con la siguiente. La derivada de la función de entre Q.
¿verdad? D entre Q multiplicado por C más la otra fracción de la derivada. Entonces, al haber simplificado esto, solo nos quedan vivos estos dos partes del modelo, ¿verdad? Pero al aplicar eh, siempre la matemática, es como que nosotros pudiésemos extraer la siguiente expresión, ¿verdad? Si yo, como sé que la variable aquí de esta ecuación es Q, es como que yo dijera que esto es un medio de Q multiplicado por HC, pero HC y un medio son valores fijos, es decir, son constantes, ¿verdad? Aquí lo voy a expresar aquí, así. Esto, un medio y Q son constantes, entonces yo puedo decir que si yo multiplico HC por un medio, es HC medios multiplicado por la única variable de esta parte de la ecuación que es Q. Entonces, si yo sé que esta es una constante, para derivar una constante, yo puedo saltarme la constante, ¿verdad? Y solo derivar a Q o lo que es función de Q y como sé que es como que fuera una derivada de X, es uno, ¿verdad? Entonces me va a simplificar el modelo y simplemente me va a quedar HC multiplicado por un medio, ¿verdad? Porque la derivada de una función o de una variable elevado a la potencia uno, aplicando la regla de la cadena, sabemos que nos va a quedar que esto es uno. Y al hacer lo mismo con la siguiente parte de la ecuación, entonces aquí yo tengo la derivada de D entre Q multiplicado por RC. Nuevamente, ¿verdad? Aplicando la regla de la cadena, esto nos va a quedar menos uno multiplicado por Q medios multiplicado por la demanda por el costo de reordenar. Entonces, este es la siguiente parte de la ecuación, ¿verdad? Ahora, al haber hecho estas simplificaciones, puedo expresar lo siguiente. Recordemos, ¿verdad? Teníamos esta ecuación, hemos sacado esta doble derivación, ¿verdad? Y ahora podemos expresar lo que nos quedó, que solo fue un medio multiplicado por el costo de mantener más menos uno dividido entre Q medios, que esto viene de la regla de la cadena, multiplicado por su perdón, por su parte constante, que es D multiplicado por el costo de reordenar, y esto es lo que yo voy a optimizar, por eso lo voy a igualar a cero. De tal forma que si yo lo igualo a cero, puedo hacer un poquito de matemática aquí en esta ecuación y este valor que es negativo lo voy a pasar a ser positivo al otro lado de la ecuación, ¿verdad? De tal forma que me queda un medio por el costo de perdón, el costo de mantener, y eso va a ser igual a uno entre Q medios por la demanda por el costo de reordenar. Si esta ecuación sencilla la simplifico, más bien dicho, despejo el valor de Q, que eso es lo que yo voy a ir buscando, en términos sencillos, ¿verdad? Quiero buscar el valor de Q, me va a quedar esta expresión, porque es como que yo pasara Q a multiplicar acá, ¿verdad? Si yo pasara este Q aquí, entonces me va a quedar, y este lo voy a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces, al pasarlo a dividir aquí y aplicar, bueno, prácticamente al despejar Q, ¿verdad? Puedo reexpresar la, eh, la ecuación de la siguiente manera, aplicando obviamente la raíz cuadrada, ¿verdad? Puedo decir que Q es igual a la raíz cuadrada del cociente de 2 por la demanda por el costo de reordenar dividido entre el costo de mantener. Y esta ecuación es la que representa el modelo EOQ, la que va a despejar la cantidad óptima de unidades a pedir cada vez que yo haga una orden de compra. Ahora ya sabemos de dónde viene. Viene de la optimización de un modelo que trata de equilibrar tanto el costo de ordenar, tanto el costo de mantener y las unidades de este producto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la ecuación que vamos a utilizar. Ahora, hablemos de los supuestos, recordando los supuestos. La demanda es constante y uniforme. El plazo de entrega es constante. Eso es importante reconocerlo. El plazo de entrega siempre va a ser constante. El precio unitario va a ser constante
El costo de mantener el inventario se basa en el inventario promedio, que este es otro supuesto importante, y los costos del pedido y del inicio del trámite de cada pedido van a ser constantes y no se permiten que los pedidos queden pendientes. Es decir, que cada vez que yo ordeno, me suministran. Es decir, si yo pido 100 unidades, cuando me entregan, me dan 100 unidades. No me quedan debiendo nada, no me lo entregan después, ni me lo entregan el día siguiente. Bueno, quizás el día siguiente podríamos decir que sí, ¿verdad? Pero no me lo van a entregar 15, 20 días después o un mes después, ¿verdad? Sino que me van a suministrar toda la demanda de manera rápida, ¿verdad? Y completa. Entonces, podemos decir que esta ecuación que hemos establecido aquí es el EOQ. Este resultado me va a ayudar a responder la pregunta de cuánto debo de pedir. Ahora podemos determinar la duración óptima a partir de este ciclo de inventario. Ahora bien, ¿qué pasa si sabemos que Q es igual a la demanda multiplicado por T y si sustituimos Q sub 0 en lugar de Q? Entonces, Q sub 0 en lugar de Q es como decir, bueno, voy a ver cuánto me duraría el valor o cuánto me duraría este primer ciclo de demanda, ¿verdad? Por decir un valor. Q sub 0 y T sub 0 simplemente son valores de referencia para el ciclo sub 0, digamos, para el ciclo inicial. ¿Qué pasaría si hacemos esta sustitución, ¿verdad? La sustitución de Q igual a D por T, ¿verdad? Y Q sub 0 por Q. Al hacer esto, yo puedo obtener la longitud óptima del ciclo. Es decir, cuánto debería de durar idealmente este pedido que yo haga. Entonces, ¿cómo lo obtengo? La duración del ciclo, es decir, los días que debería de durar ese inventario al haber hecho esa compra, la voy a obtener de la orden que yo haga, que es Q sub 0, ¿verdad? Dividido entre la demanda. Esa es una manera simple y muchas veces vamos a utilizar esta ecuación para encontrar el tiempo expresado en días, semanas, en función de cómo se aparezca en el ejercicio, ¿verdad? De el tiempo de ciclo. Pero si ustedes no tuviesen alguna de estas ecuaciones, ¿verdad? O si quisieran reexpresar esto de una manera un poco más matemática, lo pueden hacer de la siguiente manera. El costo de mantener, perdón, perdón, el costo, estoy hablando de costos, el tiempo que debería durar el ciclo también puede ser reexpresado como la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el RC dividido entre la demanda multiplicado por el HC, ¿verdad? 2 multiplicado por el costo de reordenar dividido entre la demanda multiplicada por el costo de mantener. Entonces, esto nos va a dar eh, el tiempo, ¿verdad? También podemos encontrar el costo óptimo por unidad de tiempo, que es conocido como el TCO. Sustituyendo este valor de Q sub 0, sabemos entonces que TC, que es el costo total, que es una variable en función de Q, y bueno, y volvemos a reexpresar, ¿verdad? El costo, perdón, el costo por unidad multiplicado por la demanda más la demanda dividido entre Q multiplicado por RC más el Q medio multiplicado por HC, que es el costo de mantener, que es la ecuación, eh, digamos, inicial, la ecuación en su forma canónica, ¿verdad? De de la optimización que para obtener el EOQ. Entonces nosotros podemos entender que el componente del costo unitario es fijo, por lo que podemos concentrarnos en los últimos dos términos de forma variable. Entonces podemos decir, si esta es la parte fija de la ecuación, esto va a representar una parte variable. Yo por esta simple afirmación es que me niego a ponerlo como una derivada sencilla, ¿verdad? Porque yo sé que esta es una derivada parcial porque todo varía. Pero bueno, en mucha literatura para simplificar este modelo lo hacen de esta manera, ¿verdad? Con derivadas de una sola variable. Entonces, perdón.
Entonces, teníamos la ecuación anterior, ¿verdad? Y si sustituyo el valor de Q sub 0, puedo obtener un valor óptimo de la siguiente manera. Vamos a decir que, perdón, voy a sacar todas las ecuaciones de aquí para que ustedes lo vean. Entonces, tenemos el valor óptimo va a estar dado por el costo de reordenar multiplicado por la demanda, multiplicado por la raíz cuadrada de, bueno, que es prácticamente decir 1 entre Q, ¿verdad? 1 entre Q, como ya sabemos que Q es igual a la raíz cuadrada de 2 por RC, ¿verdad? Dividido entre HC. Aquí me faltó la demanda, perdón. RC por D dividido entre HC. Al hacer 1 entre Q nuevamente, ¿verdad? Es como decir 1 entre la raíz cuadrada de todo esto, ¿verdad? Como estoy con mouse, me cuesta un poquito escribir, así que disculpen. Ahí ustedes pueden hacerlo de la ley del sándwich, ¿verdad? Pero al hacer esto y expresar esto en forma de, ¿cómo decirles? En su expresión simplificada para los exponentes, es como que dijeran todo esto elevado a la un medio, ¿verdad? Y ahí ustedes ya pueden hacer el teorema del sándwich, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, al reexpresar esto, ustedes saben que les va a quedar el RC multiplicado por la demanda, multiplicado por el HC a la un medio, dividido entre 2 a la un medio por el RC a la un medio, multiplicado por D a la un medio, que como les digo, viene del teorema del ¿cómo se llama? De expresar o reexpresar, más bien dicho, esta fracción. eh, y les quedaría esta expresión. De igual manera lo puedo hacer aquí con esta parte de la ecuación y les quedaría HC multiplicado por 2 a la un medio, por RC a la un medio, por la demanda a la un medio, dividido entre 2 por HC a la un medio. Al hacer esto puedo simplificar RC con RC a la un medio, ¿verdad? Siempre me va a quedar vivo un RC, pero me va a quedar digámoslo así, me va a quedar vivo, pero me va a quedar fraccionado, ¿verdad? Me va a quedar a la un medio por la resta de los exponentes. Y de igual forma, me va a quedar la siguiente parte de la ecuación como HC a la un medio, porque he simplificado HC dividido entre HC a la un medio, me queda vivo un HC, pero me queda dividido, ¿verdad? HC entre 2. Perdón, HC elevado a la un medio y me queda RC vivo porque aquí he logrado también hacer el cambio, ¿verdad? De 2 a la un medio dividido entre 2 me queda 2 elevado a la un medio, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por RC, multiplicado por D a la un medio. Entonces, al simplificar lo que puedo simplificar, me queda esta expresión, que aquí la pueden ver, es muy larga, no la voy a leer de nuevo, pero vamos a continuar, ¿verdad? Con la última simplificación que es posible, que era la que nos quedaba únicamente para, si se fijan ustedes, la última simplificación que nos queda, y si ustedes son bien observadores, prácticamente estos factores que quedan vivos son iguales en ambos componentes de la ecuación. Comparemos. Tengo RC a la un medio aquí y tengo RC a la un medio aquí. Tengo D a la un medio aquí, tengo D a la un medio aquí. Tengo HC a la un medio aquí, tengo HC a la un medio aquí. Tengo 2 a la un medio aquí, tengo 2 a la un medio aquí. Y ambas son fracciones, simplemente están desordenados estos factores, ¿verdad? Pero puedo decir que prácticamente son la misma, digamos, expresión matemática. Si yo estoy sumando la misma expresión matemática dos veces, entonces puedo decir que es dos veces la expresión matemática que yo he hecho, ¿verdad? Es como decir x más x es 2x, ¿verdad? Si este fuera una x y este fuera otra x porque son iguales, entonces como decir 2x. Entonces puedo poner este 2 aquí y al final simplificar con el 2 a la un medio que tengo aquí. Al hacer esto, entonces puedo reexpresarlo de la siguiente manera, que el VSO va a ser 2 a la un medio multiplicado por RC a la un medio, por D a la un medio, por HC a la un medio. Al hacer esto y simplificarlo, puedo decir entonces que no es más que la raíz cuadrada de 2
por el RC, por la demanda, por el HC. Y este es el costo variable óptimo. Ahora, es importante reconocer que este es el costo variable, porque ya tengo una parte de la ecuación del EOQ que es constante, que es el costo unitario multiplicado por la demanda. Esa es la parte constante de la ecuación y lo que nos quedaba pendiente era la parte variable. Entonces, ¿cuál es la parte variable que a mí me conviene? ¿Cuál es la parte variable óptima de cada pedido? Es precisamente esta expresión matemática que acabamos de encontrar. Entonces, si comparamos esto con con la cantidad económica del pedido, podemos ver que el costo óptimo no es más que el HC multiplicado por Q sub 0 al simplificarlo, ¿verdad? Entonces, si el costo total óptimo por unidad de tiempo es la suma de este costo variable más el costo fijo, podemos decir entonces que el costo óptimo por unidad de pedido o TCO no es más que el costo unitario multiplicado por la demanda, que es la parte fija de la ecuación en el modelo, más el costo variable, que es el que acabamos de encontrar aquí, que puede ser HC multiplicado por Q sub 0 o esta expresión un poquito eh, más larga, ¿verdad? Un poquito más elegante, más así, más detallada, ¿verdad? Y bueno, eh, así nosotros hemos concluido con el modelo. Espero que no haya sido muy compleja esta parte matemática, ¿verdad? Simplemente nos vamos a quedar con las fórmulas, no vamos a hacer ninguna otra demostración matemática más adelante, ¿verdad? El examen no les va a venir una demostración de demuestre por qué no va a ser así. Simplemente quería demostrar de dónde venía el modelo, darle un poquito más de claridad del por qué las variables se comportan como se comportan. Vean el video varias veces y cualquier duda estamos a las órdenes, ¿verdad? Pero como les digo, no es una clase de matemática, ¿verdad? Multivariable, sino que simplemente hemos utilizado la herramienta matemática porque, bueno, somos ingenieros y hay que divertirse, ¿verdad? Hay que hasta cierto punto desempolvar esas habilidades, ¿verdad? Que muchas veces las tenemos ahí y que a veces no nos recordamos. Entonces hay que recordarse. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes, estimados. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.